Iba a decir Baitero, pero no, porque básicamente se lo voy a mostrar ahí, mirá. habla de una frase que dijo el ministro de Economía, que se llama Luis Caputo. Exactamente. Que el año pasado en un momento que dijo... estuvo ayer acá en este streaming. Dólar a 1.200, ponele, julio del año pasado, no me acuerdo cuánto fue, más o menos, quizás me equivoco, pero más o menos por ahí. Dijo, si querés que está barato, comprá, campeón. Y después vinieron unos meses muy malos para el gobierno. Es que eso sintetiza, esa expresión de Caputo de ese momento, sintetiza cómo funcionan los mercados en el sentido de que la gente puede especular ahora, decir, no, che, el dólar está muy barato, ponele, ¿no? O el petróleo está muy caro, ponele. O alguien podrá decir, che, si la guerra persiste, el petróleo seguramente va a subir un poco más. Entonces todo el mundo puede hacer la especulación que quiera. Pero todos tenemos la misma información. O sea, vos sabés de la guerra lo mismo que sé yo, vos sabés del dólar lo mismo que sé yo. Es decir, todos tenemos la misma información. Por lo tanto, si realmente hay una información relevante que no estamos teniendo en cuenta, seguramente alguien la tiene en cuenta en el mercado. Está comprando ahora, está sacando una ventaja, porque está aprovechando que nadie la tiene esa información. Privilegiada. Y al comprarlo está haciendo subir al dólar. Entonces lo está haciendo subir, vos ya lo verías dentro del precio. Por eso siempre decimos los economistas, el precio refleja toda la información que vos tenés en ese momento. La respuesta de Caputo es como diciendo, mire, si usted tiene alguna información que yo no tengo y cree que entonces va a subir el dólar, bueno, vaya y compre. Así funciona el mercado. ¿Pero fue irresponsable esa frase de Caputo? Fue una buena frase para una cátedra de economía en las facultades económicas. Pero el problema en Argentina es que nosotros venimos del que apuesta al dólar pierde, del que depositó dólares recobrará dólares, del que, ¿entendés? Entonces, la frase puesta en cabeza de un ministro de Economía... ¿No te pareció afortunada? No, porque además 2 meses después subió el dólar, ¿no? Subió el dólar. Y entonces todo el mundo se la tiraba en cara. Le decía, pero vos dijiste comprar... Sí, hace 2 meses, con la información que había en ese momento, nadie preveía que iba a estar 2 meses después a 1.500, ¿entendés? Y pasa mucho eso. Entonces, a veces las respuestas, cuando vos estás en un lugar de responsabilidad, tienen que ser cuidadas más profesionalmente. O sea, tanto cuando habla el presidente de Economía, cuando habla el presidente del Banco Central, sobre todo, y cuando habla el ministro de Economía, que en la práctica del presidente del Banco Central, cada palabra puede ser más potente incluso que la propia política. Entonces, va a hacer un esfuerzo tremendo para bajar la inflación, por ejemplo. Y al mismo tiempo, se administra mal la crisis del INDEC con la salida de Caputo, la decisión de correr de la salida de Caputo, no, la salida de la Baña. Sí, bueno, INDEC, bueno. El acento no sé por qué lo ponés, porque en realidad es una sigla, pero bueno. Entonces se administra mal y eso genera un efecto más negativo en el control de la inflación que si el gobierno hubiera emitido prácticamente. Ahora, ¿entendés? Martín, hablas de inflación y de Caputo, y ayer estuvo Toto Caputo acá en el programa anterior al nuestro con Willy Laborda. Claro. Y habló de la inflación con un 0. Absolutamente innecesario. Otra cosa que eso te iba a preguntar. ¿Vos no lo hubieses dicho si era Primero, no es la persona indicada para decirlo. En todo caso lo tiene que decir el presidente del Banco Central. Absolutamente, fue un error. Lo tiene que decir en todo caso el presidente del Banco Central, que es el responsable teóricamente de controlar la inflación, porque es un problema monetario la inflación, no fiscal. No tiene nada que ver el ministro de Economía con la inflación. Con lo cual, primero, hace una definición que no le corresponde a su cartera, que le corresponde al Banco Central. Segundo, da una precisión sobre que lo compromete innecesariamente, porque no hay que hacer eso en economía, salvo que tu programa sea un programa de metas de inflación, que no es el programa monetario del gobierno. Pero alguien seguro le estaba hablando para decir eso, o decís que se fue de boca. Claro, o sea, comete un error porque trata de generar una expectativa. A veces la ansiedad te gana, ¿no? Entonces, es como que vos te pones a dieta, que es lo que está haciendo esencialmente Argentina, te está poniendo a dieta. Sí. Entonces vos te pones a dieta. Hay 2 o 3 meses que no lográs bajar de peso, a pesar de que estás haciendo un esfuerzo importante. Bajaste un montón primero porque pesabas 200 kilos. Ahora pesás 120 y te está costando más empezar a bajar. Y vos te comprometés a cosas para dentro de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses. Pará. Si vos estás convencido de que la dieta que estás haciendo, tu actividad física, etcétera, es correcta, estás generando el déficit calórico que tenés que generar, tranquilo, puede haber un cambio metabólico, puede haber un tema estacional, puede ser agua en concentración de agua, 1000 razones. Ya vas a bajar. Pero la seguridad de decir, mirá, cuando venga dentro de 2 semanas vas a ver que perdí 5 kilos. ¿Y si no lo perdiste? O sea, en el mejor de los casos... Te van a venir a buscar y te van a decir, che, dijiste Exacto, esto. Porque en el peor... Mirá el problema que se compra innecesariamente. Ponele que efectivamente es 0,9 la inflación. Sí. Ojalá, ¿no? Sería un golazo, el mercado no espera eso. Pero es algo posible igual. Es posible, pero improbable, digamos, de baja probabilidad. ¿Puede pasar? O sea, ¿es posible? Sí, es posible.
Es probable, o sea, yo puedo salir con Pampita, ¿es posible? Sí, es posible. Es probable. Mirá cómo se... Es probable, es de baja probabilidad. Sí. ¿Entendés? Es de baja probabilidad, pero es posible. Esa es la diferencia entre posible y probable. Entonces, ¿puede ser 0,9 la inflación en junio? Puede ser. ¿Es probable que sea 0,9? No, es poco probable que sea 0,9. Con lo cual, si es 0,9... El impacto fuertísimo que tendría la cifra 0,9 se diluye porque ya lo estás anunciando de antemano. Y si en vez de 0,9 es 1,2, 1,3, 1,5, ponele que sea, que es un numerazo, supone que sea 1,5, te van a putear, te van a decir, escúchame, vos me dijiste 0,9. Y entonces, ¿qué necesidad hay? ¿Cuál es la ganancia? Pero el ¿entendés? primero que dijo eso no fue Caputo, en realidad fue una pregunta a colación de algo que adelantó Milei. Claro, Bueno, fue el presidente y después el ministro de Economía. Está bien. Otra vez, yo, presidente, no hubiera puesto un compromiso con una fecha porque ese compromiso diluye menos desde la política. Si desde la economía es inconveniente, desde la política, en términos de construcción política, digamos, el atributo fuerte de Milei, digamos, o sea, es justamente que se le atribuye conocimiento sobre la economía. ¿Para qué necesidad hay de lastimar o de arriesgar? Ponele que ojalá sea 0,9 y todos contentos vamos a estar. Pero ¿y si es 1,2, 1,3? Baja la credibilidad en su palabra, o sea, arruina un activo fuerte que tiene, todavía como presidente después de 2 años, que es la credibilidad en su palabra, lo arriesga innecesariamente. Que no es menor, ¿no? Por eso digo, siempre tenés que pensar vos estratégicamente, ¿qué tengo yo para ganar, qué tengo para perder? Un día me lo enseñó mi viejo esto cuando aprendí a manejar. Yo lo veía a mi viejo que conmigo cuando me trataba de manejar era imposible porque se calentaba. Se calentaba como el Tano Pazman, o sea, era estresante la experiencia de aprender a manejar con mi viejo. Pero cuando él manejaba y lo puteaban por algo, tenía algún problema, nunca se enojaba. Y hacía así con la manito, decía mala mía y seguía. Yo lo miraba y digo, papá, vos nunca te enojás. Y me dice, no, es que yo no tengo nada para ganar en ningún escenario. Ponele que yo me enojo y me bajo del auto. Posibilidad número 1, me cagan a trompadas a mí, no tengo nada para ganar, perdí. Posibilidad número 2, le pego yo a otra persona y capaz que termino preso, con un problema legal. Dice, no tengo ninguna ganancia de ninguna manera. Entonces siempre... Pensalo así, o sea, cuando yo voy a decir algo, voy a anunciar en una fecha concreta que una variable va a tener el resultado X. ¿Qué tengo para ganar y qué tengo para perder? Entonces no tiene sentido. Ahora, al margen de estas declaraciones, que son declaraciones, no más, ¿cómo estás viendo el rumbo del gobierno? ¿Te gusta? ¿Estás contento? Me parece que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, está yendo a Mar del Plata, hay que ir a Mar del Plata, pero va por camino de tierra, dobla. En el medio iba por la ruta 2 y de golpe aparece en Balcarce. ¿Cuál es el camino de tierra del gobierno? Entonces, por ejemplo, la política monetaria del gobierno es un camino de tierra. Es un camino de tierra con 300 curvas por todos lados. En vez de ser una política monetaria... Si vos mirás el gráfico, por ejemplo, de tasas de interés de la Argentina, hasta el mes de junio... La tasa de interés estaba planchada. O sea, había acceso a liquidez, había una ventanilla de liquidez en el Banco Central que permitía que todos los sectores que necesitaban liquidez la tuvieran y al mismo tiempo la inflación venía cayéndose a pique, sistemáticamente. Cambió el gobierno. Nadie sabe por qué. En ese momento hubo algún pedido aparentemente del Fondo Monetario porque no cumplía con la meta de acumulación de reservas. ¿Sabe? Uno puede especular con esto, pero de la nada el gobierno que tenía una política monetaria la cambió por otra. Después anunció un sistema de bandas en abril, que el sistema de bandas estaba mal diseñado porque iba a terminar, en vez de terminar desapareciendo la banda, que era el objetivo del acuerdo con el fondo, terminaba comprimiéndose la banda porque crecía a una velocidad menor que la velocidad proyectada de la inflación. Entonces, después encima en el segundo semestre la inflación se empezó a acelerar. Entonces, forzado el gobierno tiene que cambiar la banda en el mes de enero. Entonces, cuando uno mira la política monetaria del gobierno, tiene muchos problemas. Hace 6 meses que la tasa de interés hace así. O sea, pero no es que hace así porque un día es 31 y otro día es 28. Hace así porque un día es 15 y el día siguiente o la semana siguiente es 122. Entonces, esa volatilidad de tasa de interés está haciendo pelota a la economía real. Es muy difícil tomar decisiones en la economía real porque, por ejemplo,
¿quién va a estoquear y va a acumular stocks de productivo con una tasa de interés dando vueltas y vos no sabés si la semana que viene tenés una crisis de liquidez? Entonces, el gobierno desordenó la política monetaria. Necesita lavarse la cara y necesita un shock, algún tipo de cambio, que lo ideal sería la independencia del Banco Central, un tipo de cambio que diga a la gente, ahora sí cambió. Ahora es otra cosa. ¿Cuánto es el tipo de cambio que tiene que haber? ¿Tiene que ser más un tipo de cambio. Sí, me expresé mal. Una modificación. Una modificación, Un cambio, gracias, Yashi. Un cambio, o sea, no un tipo. Un cambio. Ayer claro. Lucas Leach decía lo mismo que vos. No, claro, no, el tipo de cambio, si vos no estás interviniendo en el mercado, esencialmente, de hecho está comprando, en todo caso, reservas el Banco Central, el tipo de cambio es el resultado que equilibra el sector externo de la economía, es un precio, digamos, es como casi te diría el resultado que dice la balanza que vos pesás. ¿Y cuál es el resultado que tiene que decir la balanza? Pero no tiene que decir un resultado de antemano, depende de lo que vos comas, depende del ejercicio que haga, va a decir un resultado. Pero para vos, más, porque hay mucha gente diciendo, hoy con el dólar como está, o tenés un tipo de dólar atrasado, otros, el gobierno dice... No, tenés un dólar relativamente barato, que hace que la Argentina esté cara en un montón de bienes, más no en salarios. O sea, cuando uno mira, que es un tema interesante, que explica un poco la tensión del gobierno con las empresas, todo esto que está pasando se explica en esta variable clave. Lo publicó el Banco Central en el último informe de política monetaria, publicó un gráfico que muestra la evolución de los precios mayoristas vis a vis, o sea, en comparación con el salario. Y vos esencialmente lo que ves es que todavía quedó una brecha muy grande de precios, que en su momento, en la crisis del 2023, la salida del cepo y todo lo demás, pusieron unos precios por acá arriba, muchos bajaron después, pero todavía quedó un colchón muy grande entre lo que son los precios de la economía caros y los salarios de la economía bajos. Y eso es un problema, relativamente, ¿no? Y eso es un problema porque eso entonces genera la presión de que el gobierno le dice a las empresas, che, y si en vez de patalear tanto, bajan un poco los precios, y las empresas dicen, no podemos bajar los precios, y después de tremenda crisis, de que cierran sectores de la economía, de que no pueden vender, de que hay despido, vos ves que efectivamente bajan algunos precios. Entonces vos decís, bueno, pero entonces podían bajar algunos precios de economía. Lo que pasa es que, otra vez, como el gobierno no tiene una buena política monetaria, entonces no tiene un instrumento para indicarle al mercado a dónde van los precios de la economía. Y como no funciona bien ese instrumento, bueno, primero los precios de la economía fueron a cualquier lado y ahora demora mucho la corrección esa de los precios ajustando a la velocidad que se movieron los salarios, ¿no? Eso es lo que debería pasar en probablemente 3 meses. Con una buena política monetaria, pasan 2 años. Es que también, no sé si coincidís con esto, pero digo, no es gratis lo que se vivió en materia de inflación, sin ir más lejos. 200%, un poco más, dejaron en general, pero después, en lo particular, tenías, no sé, alimentos corriendo al 400% anual, un montón de tarifas y precios controlados y pisados. O sea, si queríamos hacer, no sé, decir un número de cuántos precios controlados están en la Argentina, no teníamos la menor idea, porque eran todos prácticamente. Entonces, eso no es gratis. Pero te pregunto, Martín, porque vos recién decías, bueno, la política monetaria te deja sabor a poco, no te gusta, y hablabas de los cambios de los últimos meses. Muchos de esos cambios se dieron por una demanda, ya sea, vos decías, el Fondo Monetario Internacional, pero también muchos economistas, muchos analistas, mucha gente que les decía al gobierno, no acumulas reservas reservas. Absolutamente, son positivos los cambios. Crece. ¿Son positivos entonces? Sí, son positivos los cambios. Pero entonces, ¿o está mejor o peor la política monetaria? Está mejor que hace 1 mes atrás, pero sigue teniendo... te entendí que decías que no, por eso no... No, la política monetaria tiene un problema en general. Sí. ¿Está mejor que hace 2 meses atrás? Okay. Sí, está mejor que hace 2 meses atrás, porque ahora el Banco Central tomó la decisión de empezar a comprar divisas y sobre todo porque al correr la banda, al dejar que la banda se mueva a otra velocidad, ahora hay un colchón de flotación que antes no había. Claro. Antes mirá la contradicción que había. El Banco Central le decía a los inversores, todavía no lo decía como política pública, pero le decía a los inversores, vamos a comprar reservas, que era lo que además le pedía el Fondo Monetario, sí. Pero estabas a 5 mangos de tener que vender. Entonces no te creo que vas a comprar, porque si sube 5 pesos tenés que vender, te obligás por tu propio mecanismo. Entonces ahí al separarse, hoy está casi 200 pesos arriba la banda de intervención, eso te permite que, por ejemplo, ahora con la crisis que está habiendo por la guerra,
el dólar pueda moverse. De hecho, se está moviendo en toda América Latina, Sí. menos acá. O sea, lo normal sería que el dólar ajuste esto. Sí. No hay que tomárselo con pánico, esto es normal. Si hay una circunstancia Geopolítica. internacional compleja, Total. y si la guerra dura, capaz que el dólar tiene que ajustar un poco. Capaz que, no sé, Claro. qué sé yo, 1450, 1470, no sé cuánto. Pero capaz que un poquito tiene que ajustar, como está ajustando el real en Brasil, como están ajustando todas las monedas. Ahora, Martín, me interesa, porque nos quedan pocos minutos, se Sí. nos está volando el programa. ¿Qué pronóstico haces para la economía de este año? Yo creo que 2026. Yo creo que este va a ser un año donde la economía va a bajar la inflación, sí. Todo lo que esperaba el gobierno, o lo que esperábamos nosotros a principio de año, no. O sea, a principio de año todos pensábamos que la inflación iba a ser 20, o por lo menos era la expectativa del mercado. En el presupuesto dice 10. El presupuesto Pero 10 es el promedio da 18 en realidad. Te El pregunto por la promedio de la inflación da 18. Economía O sea, que real, en el sobre presupuesto. todo, que del otro lado hay mucha gente. Primero inflación es economía Sí, real. sí, porque- sí, porque por lo eso, que pero- pasó con los salarios, esencialmente, el denominador común, si vos le preguntás a la gente hoy que describe la situación de la economía, es la plata no me alcanza. Exacto. Generalizado. Y sí. Entonces, por lo tanto, la inflación es la variable clave acá. Sí. La variable número uno. La ¿Salario? inflación y el salario, la relación entre Claro, los dos. poder La adquisitivo. única chance de que el salario real se recupere es que la inflación otra vez empiece a bajar, ¿no? Yo creo que va a bajar efectivamente, pero no a la velocidad que quiere el gobierno, y por lo tanto el año va a terminar con menos inflación. Cuando termine el año van a festejar, sí, vamos a festejar todo, porque la inflación capaz que es 25, 26. Va a ser menos de 31, sí, pero nos cuesta bajar la inflación a la velocidad que querríamos. Consecuentemente, la actividad no va a repuntar 5, la actividad va a repuntar 3, 2,5, 3. Entonces, algo de crecimiento de la actividad económica, sí. Algo de baja de la inflación, sí. Pero va a ser un año de estabilidad en las condiciones actuales y mejora muy gradual. Ah, de las que condiciones ahora, actuales. no es menor eso, en un país como la Argentina. Lo que pasa es que suena cruel Absolutamente. porque mucha gente le está pasando como el traste. No, Te absolutamente. pregunto de otra Eso forma, no- ¿hay alguna variable que vos veas, siendo hoy febrero 2026, en diciembre 2026 que va a estar peor Ahora en estamos en economía? marzo ya. Marzo, Ya, perdón, sí. gracias. De Marzo, la- de la estoy bien en el Pará, ¿qué tiempo. fecha de febrero Va estamos? de Bueno. nuevo, siendo marzo 2026. ¿Hay Ya alguna está en variable? febrero, está bien. No, Natalia, está ya allí grabada. Claro, Por favor, que no chicos. se note. Me grabaron la semana pasada a mí. Marzo 2026, ¿hay alguna variable en economía que te la imagines peor en diciembre de 2026? No, la respuesta es no. Espero que no. O sea, sos re optimista con el gobierno. obviamente, por supuesto, muchas cosas dependen de que, a ver, a diferencia de lo que pasaba el año anterior, donde el único motor de recuperación de la economía fue el crédito, que explicó todo el crecimiento de la economía. Ahora, si la inflación empezara a bajar de vuelta y bajara a una velocidad un poco más rápida, habría recuperación de salarios y podría empujar también el consumo masivo, que hoy está muerto. Muerto. Y si el gobierno avanza en las reformas, como lo empezó a hacer, que me alegro, pero bueno, siempre no es lo que uno quiere, ¿no? O sea, se va quedando a mitad de camino. ¿Con qué La se quedó a reforma mitad? laboral, por ejemplo. ¿Para vos se quedó a mitad de camino? Y sí. ¿Con qué? ¿Con la licencia? ¿Con qué? Pero con la licencia se quedó recontra. Pará, mitad de ¿vos camino. hubieses incluido el artículo de las El licencias? El artículo de la licencia lo hubiera hecho distinto, pero claro, absolutamente que es un problema a resolver, claro. O sea, las licencias están privatizadas en Argentina. Es el único caso de privatización de la seguridad social. Esto no existe, digamos, en el mundo no existe un sistema que privatice la seguridad Pero para social y se lo vos enchufe al empleador. Es una locura. ¿Le descontás al empleado si se enfermó? Si iba a jugar al fútbol. Cuando vos Se lesionó de Davidovsky esto es algo que y se no llama, viene acá. esto es algo que se llama riesgo moral en economía. Riesgo moral. Cuando yo controlo exactamente lo que haces vos, suponé que yo pudiera ser una compañía de seguros que voy sentado en tu auto, en tu Sí. volante. Si yo fuera una compañía de seguro que voy sentado en tu volante, no habría franquicia. No habría. Viste que la franquicia en el seguro es que si vos chocas, los primeros 50.000 pesos de rotura del auto te lo tenés que pagar vos. Sí. No Sí. eso quiere decir la franquicia para la gente que no nos siga. ¿Por qué tiene franquicia el seguro? Por este comportamiento de riesgo moral. Porque yo te estoy asegurando versus un comportamiento que yo no conozco. Yo no sé si vos sos prudente, sos imprudente, cómo manejás, sabés manejar, no sabés manejar. Entonces tengo que algo de los incentivos tienen que estar alineados. A que si las cosas van mal en el resultado que vos chocás, por ejemplo, yo no puedo cubrirte todo, independientemente de si fue tu culpa o no fue tu culpa. ¿Entendés? Pero- Entonces, es muy importante Sí. esto. Acá pasa exactamente lo mismo. El sistema, sobre todo en Argentina, cuando los incentivos están mal puestos, vos me vas a decir, pagan justos por pecadores. Sí, Sí, pagan sí. justos por pecadores. Siempre que los incentivos están mal puestos, pagan justos por pecadores. El problema es que el incentivo en Argentina está puesto
en distorsionar el sistema tanto que a vos no tiene absolutamente ningún costo para vos ir o no ir a trabajar en ese periodo de tiempo. Entonces hay gente que, por ejemplo, cuando llegó Puyaro le pasó lo mismo, cuando llegó a Santa Fe a la gobernación le pasó lo mismo que le pasó a Cornejo en Mendoza. 30% de los trabajadores del sector de la educación estaban con carpetas. 30%, ¿me entendés? O sea, no es que se enfermó uno un día. 30% de la gente tenía problemas de ausentismo permanentes, carpetas una tras de la otra. Entonces, ¿qué dijo? No podía hacerla restarle al salario, ¿está bien? Entonces puso un ítem aula. ¿Qué dijo el ítem aula? El que viene todos los días, entonces ese que viene todos los días le pago un poco más. Por supuesto lo cuidó. Si vos no vas algunos días porque tenés una enfermedad real, efectiva, controlada. Pero si los médicos de las empresas te chequean. No, ¿qué médico de empresa te chequea? Para, Martín, escúchame. ¿Qué médico de empresa te chequea? Martín, Hay muchas empresas que... No, pero puede ser Martín, una empresa grande. Una pyme no tiene empleado. ninguna chance de chequearte, no tiene A ver, médico. que el la pyme, ausentismo directamente. laboral hay que discutirlo, pero vos, o sea, vos decís hay que penalizar Tienen que pasar dos al cosas. falta. Tienen que pasar dos cosas. Por un problema de riesgo moral, la falta tiene que tener una consecuencia. Por un problema de riesgo moral. Pero Número uno. Número dos, la seguridad social no tiene que estar en cabeza del empleador, tiene que estar en cabeza de la seguridad social y tiene que proteger a todos los trabajadores, no solamente a los formales, sino también a los bueno, informales. eso está Porque claro. no está claro, parece que no. Porque a la mitad de los trabajadores de la Argentina, si faltan, ¿qué les pasa? no cobran. No O cobran. sí cobran, porque por ahí el empleador sabe Bueno, perfectamente que vos no tenés ningún problema, que siempre sos un tipo que viene, que no sos un tipo que genera problemas. Pero vos y decís entonces que te cubre, si no generás ¿entendés? problemas por la buena voluntad de tu jefe, te... Eso pasa en la economía informal. O sea, así funciona la economía. El 50% de la economía argentina Y en las funciona así. economías más libres eso pasa. En Estados Unidos, que es un mercado laboral mucho más libre, mucho más competitivo, la empresa está penalizada socialmente. Si dice, no sé, por ejemplo, te despido y no te pago nada. Lo puede hacer, pero socialmente, hasta caen las acciones de las Lo que empresas digo, que hacen eso. pero lo que digo es, no hay ninguna moralidad, Martín, en alguien se lesionó jugando al fútbol. Alguien tiene, a mí no me gusta el ejemplo porque son ejemplos. Ese fue un ejemplo que es que el ejemplo se pisó solo. El Lo ejemplo puso ese se pisó Schwarzenegger. solo. Pero justamente, pero todos lo agarraron rápidamente en vez de decirle, El Schwarzenegger, sí. en vez de decirle, no hay ningún problema si te guinzás, anda a trabajar el otro día. Si el 99% de los trabajos en Argentina no requieren que vos tengas, a menos que seas jugador de fútbol. Digamos, ¿cuántas veces ustedes se guinzaron y vinieron a la radio el otro día? No, pero yo estoy pensando 300.000 veces, te no pasa agarraste nada. una gripe, se contagiaron todos. Claro. ¿Vos estás de Y si es una acuerdo con... No el te descuente? 50%, por supuesto, no Pero el si te agarraste una 50%. gripe, ¿estás de acuerdo con que te paguen el 75%? ¿Vos estás de acuerdo con que el auto tenga una franquicia? Funciona así, el mercado de los seguros. Es un seguro, entendamos que es un seguro. Es un seguro, yo no puedo asegurar el 100% de un comportamiento que no controlo, porque no sé por qué te agarraste la Pero gripe. ¿no crees que el No sé, por empleado- ejemplo, Pero te voy a ¿cómo poner un no ejemplo. sabés cómo? Porque me Sí, agarré es la muy gripe. importante porque, por ejemplo, Fui al trabajo y me no contagié es de mi tan así, compañero. no, pero no. Davidovsky se enfermó. Chicos, por favor, El dueño de el la riesgo, empresa. el riesgo depende de tu comportamiento también. Claro. No da lo mismo si vos te vacunaste contra la gripe que si no te vacunaste contra la gripe. Pero Mirá te qué diferencia. contagiás igual. No te agarrás igual. El efecto si vos estás vacunado contra la gripe, No, obvio, te pero- lo agarrás mucho menos fuerte y por lo tanto podés ir a trabajar sin ningún problema. Pero Martín, ¿no crees que Entonces, el empleado va a estar más contento, que en definitiva es lo más importante para que una empresa funcione, o que esté más comprometido, si es que él sabe que el día que él se enferme la empresa lo va a acompañar y hasta le va a cubrir el salario en caso de que se enferme? Estoy hablando ya casi de cosas ¿pero morales. ¿por qué, pero por qué vos se lo hablas de tiene, riesgo moral. ¿por qué se lo tiene que cubrir la empresa? Yo creo que la empresa no se lo tiene que ¿Y por cubrir. qué crees que se quedaron cortos Yo en el creo que se lo gobierno tiene y que lo cubrir en sacaron? todo caso la seguridad social. O sea, si hay un problema, pero a todos los trabajadores, al que está informal también. Martín. Tiene que haber un esquema de seguridad social. Me tengo que poder anotar una vez por año en un lugar donde eventualmente cobro los 5 días que no pude ir a trabajar porque estoy enfermo. Un sistema de seguridad social. Hay que diseñarlo de cero al sistema está de bien, seguridad pero social. entonces ahí Atado es al mercado de trabajo no va más. ¿Y por qué se quedaron cortos en el gobierno y no avanzaron? Bueno, por ejemplo, porque negociaron con un montón de sectores. Entonces, cuando vos mirás las negociaciones que hubo, resulta que con los sindicatos arreglaron. Entonces, la brecha, que es el problema principal de la baja registración en Argentina, que es que a mí me cuesta el doble contratar un tipo que lo que se lleva de bolsillo. Yo te contrato a vos te llevas de bolsillo 1,5 millones, pero a mí me sale 3 millones contratarte. Entonces es un problema porque me sale caro el costo laboral, pero los salarios son bajos. No le sirve a ninguna de las dos puntas de la relación social esa de contratación.
la brecha esa hay que cerrarla. Entonces hay un porcentaje de esa brecha que se la chorean los sindicalistas, vamos a decirlo en castellano, se la chorean porque es plata que le corresponde al trabajador y que al trabajador que no está sindicalizado no tiene por qué sacársela. Se la chorean sin que el trabajador los autorice. Bueno, eso había que sacarlo. Lo mismo que los descuentos que les hacen las cámaras empresariales, que lo paga el empleador, pero en realidad sale todo la misma plata, finalmente agranda esa brecha. También había que sacarlo. Entonces, o la posibilidad de que algunas billeteras virtuales participaran, también, que es algo que hay que estudiarlo un poco bien, pero tampoco había que sacarlo. Había que en todo caso ver cómo se regularizaba, cómo se implementaba. Había margen para hacer algo en vez de sacarlo. Entonces el gobierno esencialmente lo que hizo desde que entró el primer proyecto de reforma laboral hasta lo que terminó saliendo es que fue negociando con distintos sectores. Pero sí lo entiendo. la reforma laboral. Salió la reforma laboral, perfecto. Igual yo me alegro que no haya salido ese artículo. No, claro. Por ejemplo, ¿qué voto de los sindicalistas consiguió en el Congreso? Ninguno. Los diputados sindicales le votaron todos en contra. Entonces, ¿con qué necesidad le sostuvo el descuento forzoso que le hacen a los trabajadores? Ahora, para cerrar, entonces, ¿no estás de acuerdo con Ritondo, que dice que le faltaba humanidad cuando pusieron ese famoso artículo 44? Lo que pasa es que hay que le faltó discusión, no humanidad, le faltó discusión. Al contrario. Le falta realidad al que sostiene que la plata sale de la nada y que uno se puede cubrir cualquier costo de la nada. Entonces, hay que volver a discutir la seguridad social en Argentina. ¿Eso se puede discutir en 24 horas? No. El gobierno se equivocó en meter de golpe el artículo sin dar una discusión. Todos los otros temas habían sido recontra discutidos. Sí, quizás ese tema no. Schwarzenegger pasaba. Bueno, por eso digo, lo que te quiero decir, ese tema, la estrategia de gobierno seguramente será motivo de otra reforma en otro momento, pero ese tema hay que discutirlo bien, toda la seguridad social. Todo el esquema de seguridad social de la Argentina hay que discutirlo de cero, el tiempo que sea necesario. Que no se resfríe Martín Tetazo. No, por favor. Me he resfriado un montón de veces, pero ¿sabes qué? Voy a trabajar igual resfriado. ¿Contagias a Eso todos? No contagio porque no trabajo. No te descuentan, pero a nosotros le van a descontar, Martín. Pero si no, 1000 veces fui a trabajar. Acá Pero te mato. chicos, ustedes no fueron nunca a trabajar con un ibupirac encima porque tenían que cumplir. No, Si porque contagio no. Por Dios. además Aquellos que caen pagan todos. sueldo se enferman menos y no creo que sea porque tienen más salud. Digo, faltan menos por enfermedad la gente que paga sueldo.